Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Aquí estamos una semana más, jueves, 7 de la tarde en horario español, con todos vosotros a través de videoconferencia. Como sabéis, a través de Zoom estamos haciendo estos programas. Por ahí, de nuevo, os pedimos disculpas si alguna vez el audio nos sale perfecto, pero bueno, creemos que se entiende bastante bien, ¿no? Y bueno, para todos los que nos escuchan a través de FM, en la 101.2 en Radio Paz, un saludo a todos y me presento, aquí un servidor, Josué Sánchez, director de Radio Paz, junto a mi amigo Raúl Abraham desde Madrid, profesor del Seminario Bíblico de Fe. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Bien, preparado ya, Tienes el mate listo, ¿no? Ahí, todo preparado. Mate y Biblia, mate y no Biblia. puede faltar. Buen complemento, buen conjunto. Bueno, pues la semana pasada nos quedamos hablando de el orden de la resurrección. En la primera resurrección de los justos vimos ese orden de resurrecciones de esos tres grupos, la Iglesia, los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Pero nos quedó algo en el tintero que no vimos por falta de tiempo y que a lo mejor sería bueno empezar con eso, que es que resucitaremos en un cuerpo glorificado, ¿no? Raúl, si quieres, Así es. leemos si quieres un texto y ya Sí. te doy paso. Dale. En 1 Corintios 15, del 51 en adelante, dice, 1 Corintios 15, 51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sigo en el 54, Raúl? No, está bien hasta ahí. Ahí, ¿no? Está hablando de que en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, lo que hemos explicado, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados, todos con cuerpo glorificado, al igual que al final de la tribulación, los santos que mueran en martirizados y los del Antiguo Testamento, todos con ese cuerpo glorificado. La Biblia no habla mucho de este cuerpo glorificado. De hecho, en el programa anterior me preguntabas qué pasa si te van a incinerar o no sé, porque hoy hay mucho tema con eso. Yo siempre digo, lo que hagan con mi cuerpo, que hagan lo más barato, porque al final yo no estoy ahí y lo que se va a llevar a cabo en la resurrección es un milagro, como habíamos dicho. Y sí, Pedro, en 1 Pedro 1.4, Pedro da 3 características de ese cuerpo. Si querés buscarlo, 1 Pedro 1.4, Sí. y luego añadimos un texto de 1 de Juan también, para que veamos que va a ser un cuerpo semejante al de Jesús resucitado, obvio. El que tocó Tomás, el que ascendió a los cielos. Entonces Pedro da 3 características de este cuerpo. 1 Pedro 1.4 es una herencia, si querés leerlo, Sí, y una te voy frenando. incorruptible. Primero, no va a haber corrupción ya. Este cuerpo tarde o temprano verá corrupción, a no ser que sea parte del arrebatamiento, pero si veo muerte, tarde o temprano este cuerpo verá corrupción. ¿Qué más? Incontaminada. No va a pecar nunca. O sea, ese cuerpo no va a tener la capacidad de pecar. Y a veces cuando pensamos esto decimos, no puede ser. No va a ser incontaminado, no va a tener relación con el pecado. Buenísimo. Y finalmente, Inmarcesible, que significa inmarchitable. O sea, no se va a marchitar. O sea, que no se va a desgastar, no se arruga. No. De hecho, escuchaba el otro día que aún hay perros que están preparando ahora para el tema del coronavirus, que huelen quién puede tener el COVID y quién no. Y claro, y dicen que a medida que uno va envejeciendo también el mismo cuerpo va lanzando un olor, porque se va marchitando. Uno entra a un geriátrico y el olor no es de esas personas no era el mismo de hace 30, 40 años atrás, ¿no? Porque el cuerpo mismo se va marchitando y por mucho que lo cuidemos, yo siempre digo, no te encariñes mucho con este cuerpo porque es temporal y como dice Pedro, hay un cuerpo reservado en los cielos para todos aquellos que somos parte de ese grupo que el Señor viene a buscar. Y en ese cuerpo tiene que estar nuestra esperanza. El último texto que quiero
que leas es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Primera de Juan, 3. capítulo 3, verso 2. Otro de los textos que nos ayudan a proyectar toda nuestra esperanza ahí. ¿Lo leo? Sí, dale. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, somos hijos de Dios desde ya, desde el momento que hemos creído, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tendremos un cuerpo semejante al que tuvo Jesús cuando resucitó. Y por eso dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. O sea, siempre la Biblia nos lleva a poner la esperanza en eso. De hecho, no sé si programas atrás había mencionado ese famoso texto de Filipenses 3, cuando Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Creo que lo habíamos hablado. Que lo que está delante no es abrir iglesias, predicar. Lo que Pablo ve delante y quiere alcanzar es ese cuerpo glorificado, según todo el contexto. Entonces, cuando analizamos el Nuevo Testamento, vemos que los protagonistas, los justos del Nuevo Testamento, y digo del Nuevo Testamento porque en el Antiguo era un misterio esto, tal y como hemos dicho, proyectaban su esperanza a ese cuerpo. Ahora va a ser un abrir y cerrar de ojos, y una vez que se lleve a cabo lo que es esa glorificación, tenemos que hablar hoy del tema del Tribunal de Cristo, que como bien vamos a estar explicando hoy, es el primer evento, por decirlo de alguna manera, que se llevará a cabo en el cielo. Voy a proyectar algo ahí que nos sirva como bosquejo y podamos seguir uniendo punto a punto. Hemos hablado de arrebatamiento, que Cristo viene a buscar a la iglesia, analizamos los textos y demás. Se lleva a cabo parte de la primera resurrección. Digo parte porque en el arrebatamiento eran solamente los muertos en Cristo, los del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación van hasta el final, y hemos hablado de la glorificación. ¿Qué sucede ahora? Bueno, una vez que ya tenemos ese cuerpo glorificado, el primer evento que nos encontramos en el cielo, tal y como lo proyecto acá, nos vamos acá arriba, la puerta ya se abrió y es el tribunal de Cristo previo a las bodas del Cordero que también se celebrarán en el cielo. Entonces, si te parece, hablamos el programa de hoy, no sé si nos va a dar tiempo a verlo todo, pero ¿de qué se trata el tribunal de Cristo? Y vamos a estar trabajando con 2 o 3 textos nada más para poder aplicarlo hoy. O sea, ¿de qué me sirve a mí conocer este tema hoy como iglesia? ¿No? Porque volvemos a repetir lo mismo, si la escatología no la aplicamos hoy, de poco provecho es todo este estudio. Claro, ¿Sí? claro. Sí, hay un texto, si quieres lo leo como introducción al tema. El Tribunal de Cristo, como tú has dicho, es el primer evento que va a tener lugar en el cielo, tras la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. En 2 Corintios 5, Pablo nos dice lo siguiente, bueno, le habla a los corintios, le dice Sí. que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Perfecto. Ese es un tema clave que habla todos. Hay 2 juicios que quedan por cumplirse, justos e injustos también. El de los injustos es el gran trono blanco, que ya hablaremos, y el juicio de los justos es este, que en griego es la palabra bema, cuando ahí habla de tribunal, que el bema era un lugar donde se sentaba un juez en Corinto. Por eso Pablo utiliza esta palabra tanto en la primera carta como en la segunda carta de los Corintios. Se sentaba un juez y dictaba sentencia sobre 2 personas implicadas en un problema, ¿no? Ahora, el texto dice que daremos cuenta de lo bueno y lo malo. Y acá está donde a muchos creyentes les entra pánico porque se creen que en ese tribunal Jesús te va a recordar todos tus pecados. No sé si alguna vez escuchaste eso. No, sí. De hecho, yo me crié creyendo eso. Con el paso del tiempo, obviamente, me di cuenta de que no era así y hoy vamos a hablar de esto, pero sí, yo me crié, y como yo muchos, Claro, muchísimos. es decir, del hecho de que el Señor va a abrir un libro ahí en el tribunal y va a decir, mira, el día que robaste, el día que mentiste, el día que hiciste esto, y no. Cuando ella habla de bueno y malo, el texto que acabas de leer,
léelo de nuevo, por favor, así el oyente se familiariza y voy a Repite, proyectar un mm, paralelo. Sí, 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quizás por ese detalle que dice al final de que o sea malo, ¿no, Raúl? claro. Lo malo, ahí habla de lo malo que se va a juzgar. Y lo que se va a juzgar no son los pecados que hayamos cometido. Habíamos dicho que justicia o justificación es que Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Sigo siendo pecador, pero la justicia de Dios hace que Él me vea como si no hubiera pecado a mí, Claro. y eso es lo que me da entrada a mí al lugar santísimo, a la presencia de Dios y demás. Ahora, ese texto de bueno y malo hay que compararlo con el otro texto que Pablo habla en Corintios, en la primera carta. Él dice qué es lo que se va a juzgar. Dice, así que no juzguéis, primera de Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Ahí está hablando del arrebatamiento, todo lo que tiene que ver con su segunda venida, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, y esto es lo que va a ser juzgado, las intenciones de los corazones, la motivación de mis obras. Eso es lo que será juzgado en el tribunal de Cristo. Y entonces termina diciendo el texto, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, no es que se va a juzgar mi pecado, sino que lo que ese día será juzgado, y vamos a ver entre este programa y seguramente el que viene, cómo al final es un juicio a mi favor, porque es previo a la boda del Cordero, y a la boda del Cordero se tiene que presentar una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, hay motivaciones egoístas en mí que serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, vamos a leer ahora un texto, va a servir también para purificarme de esas obras malas, que no son pecados concretos, robo, adulterio, sino intenciones conforme a la motivación de mi corazón que muchas veces no conozco. Yo a veces le digo a mi esposa, no sé si esto lo hago con una intención correcta o no, pero sé que tengo que hacerlo. No sé si te pasó alguna vez. Sí, Más cuando sí. servicio en la iglesia, ¿no? Tengo que estar todos los sábados a las 4 de la tarde. A veces no tenés ganas, pero la obligación te impulsa ahí, Sí, porque tenés que. Y a veces uno dice, no sé si lo hago porque lo tengo que hacer, no sé si lo hago porque me comprometí, no sé si lo hago porque realmente amo a las personas. A veces es complicado discernir cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Hay veces que sí. Entonces, cuando Pablo explica esto a una iglesia que estaba dividida en partidismo, como era la iglesia de Corinto, dice, al final Dios solamente es el que conoce la intención del corazón de cada uno. Yo puedo juzgar el pecado de una persona, pero nunca puedo juzgar la intención a no ser que Dios me la revele, como en el caso de Ananías y Zafira con Pedro. La intención era mala y el Espíritu le reveló a Pedro cuál era su intención. Si el Espíritu no me revela a mí la intención, que yo no puedo andar juzgando eso. Entonces Pablo dice, no juzgues nada antes de tiempo, porque eso se sabrá aquel día. Y de ese día tenemos que hablar. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 3, vamos a desarrollar un poco en qué consiste ese juicio. Pero sí dejar claro que lo bueno y lo malo se refiere a las intenciones y a las motivaciones del corazón. En otras palabras, yo no sé cuál es tu intención al haber hecho este programa. Dios la sabe. claro, sí. Y ese día será juzgado. Pero me gusta que lo menciones esto, Raúl, porque sí que es verdad. Eso mismo que tú dices que en algún momento has hablado con tu esposa, a mí me ha pasado también con la mía y mis tiempos de oración con el Señor. En algún momento de esos que te paras y dices, Señor, siento y te pido perdón porque no sé si realmente estoy haciendo esto motivado por amor o no. A veces nos pasa, ¿no? Creo que es una lucha que es más común de lo que nos pensamos, ¿eh? En aquellos que estamos implicados en el ministerio, a veces, por las demandas también de las exigencias que tiene el ministerio, ¿no? Que uno a veces hace las cosas también por la rutina y a veces uno pierde de vista por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y es bueno, yo siempre digo, en la presencia del Señor en oración, desnudarse y dejar que el Señor te revele lo que hay dentro de tu corazón, porque hay tantas cosas que para nosotros no son visibles. Eh, yo recuerdo, me estaba hablando de esto y no me quiero salir mucho, pero en 1 Corintios 13, cuando habla del amor,
viene a referirse un poco a esto, porque, bueno, Sí, sabemos cómo era la iglesia de Corinto con tantos dones, pero había esa división, había esa lucha de egos dentro de la iglesia, yo hablo más en lenguas que tú, yo no sé qué, y entonces Pablo los pone en orden en el capítulo 13 claro, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Que al final, si todo lo que hacemos no es motivado por amor, con una motivación claro. correcta Y para fíjate que glorificar a Dios, sí, y claro, fíjate que ese es un texto que a veces lo usamos para predicar en una boda, sí, y está en un contexto de servicio, de ministerio, exactamente. entre el capítulo 12 y el 14. Mm, El capítulo 12 habla de la iglesia como cuerpo, miembros, dones, y mm, el capítulo 14 habla de la profecía, las lenguas, y entre medio te pone el amor. el O sea, amor. si el servicio no está motivado por el amor, es como pegarle golpes a un platillo de la batería. O sea, no tiene sentido. Entonces, toda obra que no sea motivada por el amor, Mm, en el tribunal de Cristo será juzgada. Y toda obra que sea motivada por el amor, en el tribunal de Cristo también será juzgada. Una para recompensa, vamos a ver ahora, y otra para pérdida. Así que si te parece, vamos a 1 Corintios 3, vamos, vamos a desarrollar esta idea. 1 Corintios capítulo 3, Pablo otra vez habla del tribunal, del bema, y yo voy a poner ahora un gráfico de mi libro para poder ilustrar un poquitito lo que Pablo quiere decir, lo que Pablo quiere enseñar, porque él va a usar la imagen de un edificio. Entonces vamos a leer desde el versículo, si querés leemos desde el versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, y lo vamos explicando despacio. vale, Y a ver si podemos, y luego terminar con cómo se aplica esto hoy a mi vida. O sea, no es que tengo que esperar llegar al tribunal de Cristo para reconocer si una intención es buena o mala. No, la idea es intentar a descubrirla hoy. Ya descubrirla hoy, detectar si hay algo que no estoy haciendo de corazón, que Dios trabaje en esa área para poder alcanzarlo y no esperar ese día. Pero vamos a ese día. Dice 1 Corintios 3:10. Léelo si querés sí, y te voy deteniendo. Perdóname, así sí, lo sí, vamos explicando. problema. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjate, acá puse, él está usando la imagen de un edificio, ¿no? Donde Cristo es el fundamento Mm, y la piedra de ángulo de la iglesia. Porque ellos estaban partidos entre Pablo, Apolos, Cefas, mm, otros más espirituales decían ser de Cristo. Ahora dice, el fundamento lo puso Cristo. Perdón, el fundamento es Cristo. mm, Y Pablo, como perito arquitecto, dice, puso el fundamento, que es la revelación del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos eso ahí. Él, como perito arquitecto, predicó ese fundamento. De hecho, la tarea de los apóstoles era esta, poner el fundamento, que el fundamento era de acuerdo también a la piedra de ángulo que es Cristo mismo. ¿Cuál es la advertencia para nosotros? Que dice el versículo 10. Cada uno mire cómo sobreedifica. mm, O sea, cómo estoy sobreedificando yo hoy. sí, Pablo puso el fundamento, que es Jesucristo, junto con otros apóstoles. Pablo puso la revelación de Cristo, que para nosotros es la escritura. Ahora, termina diciendo el versículo 10, cada uno mire cómo sobreedifica, cómo estoy sirviendo en el área. mm. Verso 11, léelo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La única motivación tiene que ser esta, Cristo, el ágape, el amor, como decíamos recién. Verso 12, y si sobre este fundamento, sobre Cristo, sobre la revelación, alguno edificare, y presta atención a los materiales, oro, plata y piedras preciosas. Primero, vamos a poner acá, fíjate el gráfico, yo pongo acá, oro, primero, plata y piedras preciosas. ¿Ok? Tres materiales, oro, plata, piedras preciosas. Y luego, madera, heno y hojarasca. Verso 13, la obra de cada uno será manifiesta. Fíjate que es de cada uno, es un juicio personal. O sea, no, es entre el Señor, entre el juez y el juzgado. Mm, Porque el día la declarará, dice el verso 13, ese día es el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. mm, Todo esto va a pasar por fuego, todas estas obras.
Entonces, ¿qué sucede? Dice el verso 14, si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego, lo vamos a explicar eso. Entonces, vamos a suponer que voy a ser práctico, en ponerte un par de ejemplos. Voy en el autobús con mi esposa Sí. y sube una señora mayor. Y yo, como veo que la señora mayor necesita sentarse, le cedo mi asiento, ¿no? Eso es oro. Mm. Ese día, mi intención fue que la mujer descanse, por amor, que se siente. Ahora, si yo le cedo el asiento para quedar bien delante de mi esposa, eso es madera. Mm. Mi esposa no sabe por qué yo le di el asiento. Claro. O para ser más de iglesia. Llego a la iglesia y está todas las sillas desordenadas. Y para que cuando empiece el culto esté todo en su lugar, yo empiezo a ordenar una silla por silla. Bueno, eso es plata. En el tribunal de Cristo recibiré recompensa. O sea, llegué a la iglesia y ordené las sillas para que esté todo preparado. Ahora, si yo empiezo a ordenar las sillas porque está el pastor delante y para quedar bien delante del pastor, eso es seno. Entonces, fíjate, todas pasan por fuego. Las intenciones correctas, que van de acuerdo al fundamento, de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento a Cristo, ese día recibo recompensa. Todo lo demás que haya sido con una intención egoísta, carnal y demás, a pesar de que acá en la tierra el hombre no lo supo, mi esposa dijo, qué caballero, el pastor dijo, wow, qué siervo, ¿no? Y ellos no conocen cuál es la intención que hay en mi corazón. Claro. Entonces, ese día, la obra se hará manifiesta. Y no es que Dios me va a recordar el pecado. Dios va a hacer que esa intención mala sea purificada para que pueda presentarme delante de la boda del Cordero sin mancha, sin arruga, limpio, perfecto, 0 kilómetros. Porque solamente voy a llevar a la boda del Cordero esa alabanza por esas intenciones correctas que haya hecho. Esa obra correcta que haya hecho con una intención correcta. ¿Sí? Por eso Pablo dice, mira, es absurdo que estén divididos, porque al final lo que nosotros debemos mirar es cómo sobreedificamos sobre esa revelación que él como perito arquitecto puso. Y aclarar que ese final será salvo así como por fuego. ¿Ves el versículo 15 al final? Léelo si querés el verso 15 otra vez. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Que ese No texto es sea claro, malinterpretado, ¡buah! Ni se sabe. claro, no existe el casi salvo. Existe el salvo y el que no es salvo, ¿no? Entonces, ¿y por qué dice aunque será salvo así como por fuego? Lo que nos lleva al tribunal de Cristo no son nuestras obras. Lo que nos lleva al tribunal de Cristo es la gracia por medio de la fe en Jesús. En el tribunal de Cristo se juzgan las obras y cuando dice que si mi obra es quemada, seré salvo así como por fuego, para mí la mejor ilustración que encontré creo que es en el comentario de William MacDonald, que habla de ese náufrago que se salvó, que llegó nadando a la orilla, pero perdió todas las posesiones del barco. ¿No? Es decir, habla del creyente que sus intenciones no fueron buenas, llega al tribunal de Cristo porque fue salvo por gracia por medio de la fe, pero como sus intenciones no fueron correctas, no hay galardón prácticamente, ¿no? Perdió todo, toda la posibilidad, todo lo como este náufrago que llegó nadando, fue salvo, llegó a la orilla, pero perdió todas sus posesiones. Bueno, la persona que no actúa, el creyente que no actúa con una intención correcta, se va a privar de esa alabanza, se va a privar de ese galardón. Entonces Pablo quiere llevar a la iglesia a examinarse a sí mismo, a mirar cómo están sobreedificando sobre ese fundamento que él como perito arquitecto puso. Qué bueno. La verdad es que con esa ilustración queda muy claro. Y bueno, desconocemos qué serán esos galardones, ¿no, Raúl? Porque no dice nada la escritura, simplemente menciona que dará Una galardón. colleja acá atrás y el Señor que te diga, buen siervo fiel. Porque aún, fíjate que en el caso de que Juan habla de coronas en Apocalipsis,
En el caso de que sean coronas, que no van a ser coronas. Pero aún luego Apocalipsis 4 dice que la iglesia tira esas coronas ante aquel que está en el trono. Porque si algo bueno puede salir de nosotros, es porque Dios pone el querer por el hacer, como el hacer, nada más. Entonces al final la gloria, el tribunal de Cristo va a servir también para glorificar al Señor, decir, si recibo alabanza de algo, es porque Dios puso el querer como el hacer, así que la iglesia en Apocalipsis 4 se quita su corona y la echa ante el que está en el trono, como reconociendo que esa obra que hizo fue por una obra previa que Dios había hecho en cada uno de nosotros. Sí, mayor premio que estar con el Señor no hay. Pero aún así vemos detrás de todo esto el corazón de Dios, ese corazón dador, porque no nos merecemos absolutamente nada y aún así Dios quiere recompensar esas buenas obras, que como tú dices, fue Él el que las produjo en nosotros. Sin Y el nos dio la oportunidad. posible, sí, sí, Eso siempre digo que el premio que tenemos acá en la tierra por servir es que nos dejen seguir sirviendo. O sea, a mí cuando me dan la posibilidad de servir en un área de la iglesia, yo tengo que estar agradecido porque se me está dando la oportunidad. Ese es el premio. El Tribunal de Cristo tendré buen siervo fiel, no sé lo que el Señor al final tendrá preparado. Pero al final la recompensa acá en la tierra es esa gracia. Por eso el versículo 10 comienza diciendo conforme a la gracia que me ha sido dada. Pablo reconoce que aún él, como perito arquitecto, puso el fundamento solo por la gracia de Dios. Recibió esa revelación por la gracia de Dios, nada más. qué bueno, qué bueno. Pues estamos llegando al final ya del tiempo, Raúl. Sí, si te parece, cerramos con cómo aplicamos esto hoy, de qué me sirve hoy. Que el oyente no espere llegar al tribunal de Cristo para examinar su motivación. Y un salmo para cerrar, fíjate el Salmo 139, que como bien decías ante vos también, ¿no? Que tu tiempo de comunión con Dios podamos llevar a examinar estas intenciones y no esperar al tribunal de Cristo para ser examinados del todo. Y hacerlo a menudo. Yo siempre Todos los días. Sí. animo a los hermanos de la iglesia cuando comparto, ¿no? Que siempre nos preguntemos por... Esta pregunta yo la tengo como un baluarte en mi vida, que es ¿por qué hago lo que hago? Siempre, ¿por qué hago lo que hago? Y dejar que el Señor te revele, porque, como decimos, al final nosotros no somos buenos evaluadores de nosotros mismos, ¿no? No O sea, me conozco, mi claro, corazón sigue siendo engañoso. y nos creemos que nos conocemos, pero en realidad, ¿qué va? En absoluto. Bueno, mirá, a David le pasó, y en el Salmo 139, verso 23, 139. sí, Salmo 139, verso 23, Mm. léelo si querés. Acá está esta es la oración Me encanta este salmo. que debemos llevar a cabo. Sí. Léelo, dale, a ver. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese es Dios, o sea, el único que conoce mi corazón en su totalidad, el único que conoce mis pensamientos, o sea, ¿qué hay detrás de ese pensamiento, de esa intención es Dios? Entonces David dice, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y el verso 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, Señor, si algo estoy haciendo con una intención incorrecta, encamíname a la correcta. Entonces, no esperar a que llegue el tribunal de Cristo, donde no es un motivo para temer, al contrario, yo doy gracias por ese tribunal porque al final esas intenciones malas que voy a subir, egoístas, carnales, ese día serán purificadas, ¿no? Pero no esperar ese día, que habla Pablo, que va a llegar, sino ya desde hoy, Señor, examíname, conoce mi pensamiento, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que podamos ser guiados a esas intenciones correctas que muchas veces no vamos a descubrir si es de Dios, si no es de Dios, si es mío, si es por amor. Saber que hay un día que lo sabré, saber que hay un día que todo eso pasará por fuego, pero permitirle a Dios, pedirle a Dios, más que permitirle, que examine cada una de esas intenciones. Qué bueno. Pues, queridos amigos, ya llegamos al final del programa. Creo que ha sido de mucha bendición. Pues emplazaros a mañana, viernes, a la misma hora, a las 7 de la tarde, como sabéis, en horario español, acá en Radio Paz.
Y de nuevo, pues subiremos el programa a la mayor brevedad posible y os instamos a que si os habéis perdido algún programa, pues que lo podáis ver o escuchar para seguir la línea y poder comprender todo lo que estamos desarrollando. Porque la verdad es que conforme vamos avanzando, si no tenemos claro lo que hemos visto atrás, nos podemos perder, ¿verdad, Raúl? Nos tratan de locos, así que, Totalmente. que empiecen del primero. Sí, 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 sí. Bueno, pues agradeceros por vuestro tiempo, por estar ahí al otro lado. Gracias, Raúl, de nuevo por estar ahí y nos vemos mañana. Dale, nos vemos Si Dios mañana si Dios quiere, si quiere. no viene el Si Dios Señor a por quiere. su iglesia. Nos vemos, chau, chau. Chao, chao.